Soy Amadeu de Sirvelia y esto es La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Hablo con gente interesante. Acompáñame a conocer sus historias. Hoy tenemos a Javier Casares, administrador de sistemas WordPress y una persona muy vinculada a la comunidad de WordPress, y estoy muy seguro que la mayoría de la gente que va a escuchar esto ya sabe quién es. Pero bueno, voy a dejar que se presente él mismo, así que, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues mira, por aquí, echando el rato. Echando la tarde. Sí, que como no hablamos poco, pues Ya. otro ratito más. Pues mira, me voy a presentar. Soy Javier Casares, me podéis encontrar en javiercasares.com, ahí está un poco todo. Además, mira, ahora como novedad de ayer, he convertido mi sitio en bloques. Que estaba usando GeneratePress y lo he pasado a usar, no me acuerdo cómo se llama, Powder, creo que se llama, el theme, y he estado haciendo experimentitos. La verdad es que está guay, estoy empezando ya a migrar todo a bloques. Pero bueno, eso dejémoslo ahí aparcado para luego. Pues. Sigo presentándome. Llevo en Internet desde el 94, en el 97 me hice mi primera web, en el 2001 empecé a programar, en el 2003 más o menos empecé a hacer cosas de SEO, en 2005 de web performance y bueno, a partir de ahí pues muchas historias. Llevo en la comunidad de WordPress pues prácticamente desde el principio porque más o menos me empecé a usar en producción mi primera web con WordPress en abril de 2006. O sea, creo que llevaba relativamente poco, pero bueno, ya hacía unos meses antes que lo había empezado a usar, había hecho algunas pruebas. Cuando tuve que usarlo por primera vez, fue una decisión rápida. No me tiré 2 meses viendo, vamos a ver qué CMS uso, porque ya había hecho unos experimentos antes. Y nada, y en la comunidad, bueno, a ver, sí que es verdad que conozco a gente de aquella época, sobre todo de oídas, por ejemplo, a José Conti, porque claro, lo veías por allí, que era el que estaba traduciendo WordPress a español y tal. Y entonces sí que sonaban nombres, ¿vale? Yo estaba allí, yo era usuario, no tampoco era nada de... Pero bueno, luego sí que con el tiempo, sobre todo, claro, cuando empecé a hacer cosas de SEO, cuando monté algún evento y demás, sí que, claro, empecé a relacionarme un poco con la gente, digamos, que hacía cosas con WordPress. Es muy curioso, el otro día me preguntaban, o por Twitter lo vi, que decían cuál había sido tu primer evento WordPress. Y dije, no fue WordPress. Fue creo que de Drupal o de Joomla, es que no recuerdo muy bien, porque me invitaron a ir a Madrid a hacer, había como una de las sesiones fue, no sé, ya digo, no recuerdo si era Drupal o Joomla, pero en plan Drupal versus WordPress. Hostia, vaya paliza que se llevaron. Claro, es que en aquella época, a ver, también hay que decir que Drupal y Joomla y tal, en aquella época tampoco eran lo que son hoy, es decir, a nivel comparativo. Pero bueno, estuvo bastante guay. Luego ya fui a un WordPress Day en Cantabria que hicieron, no sé, esto ya hablo del 2012, a lo mejor que ahí, a partir de ahí sí que estuve como muy, muy metido ya a partir de ahí, estos últimos 10 años, muy metido. Vale. Desde el 2012, digamos que WordPress no es para ti simplemente, si es que es simplemente un CMS, pero no era solamente software, sino que puede que sea algo más para ti desde entonces. Sí, a ver, es que para mí, piensa que yo cuando empecé a usar WordPress fue un poco por... A ver, obviamente fue por necesidad, ¿vale? Porque yo tenía un sitio que se llamaba googlemania.com, que como su nombre indica, hablaba de cosas de Google. Y bueno, me insistieron en... Bueno, en aquella época ya hacía cosas con otros buscadores y tal, y entonces monté un proyecto que se llamaba Ojo Buscador, ¿vale? Que era como la traducción muy mundana de Search Engine Watch. Y entonces, como ya necesitaba algo un poco con cara y ojos, un poco la decisión fue, voy a buscar un CMS
de código abierto, tal, no me lo voy a programar yo porque ya lo que necesitaba no lo podía hacer yo y en realidad llegué a montar como 6 o 7 WordPress para ese, es decir, cada subdominio era como un WordPress y tal. Pero bueno, luego sí, a partir de ahí, sobre todo mucho SEO, mucho web performance y demás. Y luego ya, pues eso, muchas charlas, pues sobre todo eso, ya digo, de SEO de web performance, que era lo que hacía en aquella época. Y luego con el paso de los años, sobre todo desde el 2016, 18, ya me empecé a meter más en la parte de sistemas. También Vale. tuve la suerte que creo que fue en la WordCamp Sevilla y en la WordCamp Granada, que se hicieron con 2 semanas de diferencia. Creo que fue en el 19, puede ser, aquí es donde me puedo equivocar. Conocí a Mike Schroeder, que estaba en el equipo de hosting, cosa que yo no sabía. Era muy interesante porque, claro, yo conocía, sobre todo estaba muy centrado en las cosas que se hacían en España, pero a nivel global yo no tenía mucho conocimiento de qué se cocía por ahí arriba. Sí, y entonces me dice, claro, hablando de cosas de trabajo, un poco de, bueno, de la vida, de, bueno, ¿y tú qué haces? Le dije, pues mira, yo hago cosas de sistemas y tal. Y me dice, ¿y por qué no te vienes al equipo de hosting? Y dije, ¿qué? Y es un poco, dentro de la comunidad, yo lo considero, esto se lo he dicho a él y se pone como muy nervioso cuando lo digo, pero para mí es como un poco mi mentor, sobre todo de cara a escalar a global, ¿vale? Porque sí que es verdad que en España, pues bueno, como siempre hemos estado los mayores del lugar, pero sí que mi salto a global fue gracias a eso, a otra persona. Entonces, fue un poco al principio, claro, entre el inglés, que sabías que en ese canal de hosting estaban todas las grandes empresas de hosting. Entonces, claro, era como, al principio iba hablando con él en privado de, oye, pero ¿puedo decir esto? Oye, pero tal, ¿qué te parece si tal? Y entonces fue un poco eso, que me fue metiendo ahí en el equipo, tanto que cuando él dejó el equipo me dejó a mí de responsable del equipo. ¿Eres el responsable ahora mismo del equipo? Sí, desde yo creo que ya es el 4.º año que estoy bueno, en realidad más que responsable, bueno, en parte sí que soy responsable de lo que pasa ahí, pero bueno, oficialmente soy el representante del equipo de hosting, uno de los 2. Este año ya estamos solo 2, estamos Lucas, que él es alemán, y yo. Y la verdad es que guay, ahora muy centrado en las herramientas, en la parte más técnica. Estos 2 últimos años ha sido mucho más enfocado en documentar, en ayudar a documentar, sobre todo últimamente, y esto sí que es algo que voy y vamos a mantener, es que cada vez que sale una versión nueva de WordPress, estamos documentando sobre todo las incompatibilidades. Esto empezó a pasar con PHP 8, hace 3 años, pero sobre todo las pequeñas incompatibilidades que hay, las que conocemos, ¿vale? De cosas que se saben que no fallan, pero dan error, ¿vale? Dan warnings. Y entonces estoy ahí un poco persiguiendo a toda la gente de Core y del resto de equipos para dejar eso muy, muy, muy bien documentado, ¿vale? Entonces, incluso hemos tenido que cambiar estos últimos años la forma en la que documentamos la parte de sistemas, porque claro, ahora antes era como dejabas ahí una documentación que servía para, entre comillas, cualquier versión, y ahora, por ejemplo, estamos documentando cada una de las versiones, al menos las 3, 4 últimas versiones, estamos dejando cuál es la mejor compatibilidad de sistemas para cada versión de WordPress, porque no siempre es la misma. Entonces, porque, bueno, está bien. Te pregunto desde la ignorancia en este sentido, ¿qué relación hay o qué relación tendría que haber, en tu opinión, qué te gustaría que pasase con la evolución de PHP y WordPress? A ver, esto está escrito como 2 o 3 veces en varios tickets. Lo que pasa que no me hacen, o sea, hace 4 o 5 años cuando lo dije la primera vez, no me hicieron mucho caso, pero últimamente está empezando a acercarse porque, claro, la gente está viendo que lo que digo tiene cierto sentido común, ¿vale? Y es que, claro, hasta hace, bueno, cuando llegó PHP 7, toda la rama de 7, WordPress
claro, seguía anclado en PHP 5.6, que ha estado como 10 años ese PHP ahí. Entonces, claro, era como muy difícil no mantener la compatibilidad con PHP 5. Entonces, ¿qué pasa? Que como estábamos anclados en PHP 5, nos obligaba a mantener todas las versiones de PHP 7 y de 8 según han ido saliendo. ¿Qué pasa? Que yo creo que hace ya un año decidieron dejar de dar soporte, por fin, después de 9 años, dejar de dar soporte a PHP 5. Vale. Y entonces pasamos, digamos, a 7, que ya era un gran cambio, porque sí que es verdad que habían muchas incompatibilidades. Y entonces ahora, por ejemplo, se está ya hablando de pasar a 7.2, incluso se está acelerando ya a 7.4, que es como un poco la última versión más o menos estable. Entonces, es como que ya se está empezando a entender que PHP sale cada año y que WordPress tendría que ser compatible. Mi propuesta era que fuera las 3 versiones estables, bueno, las 2 estables más la versión de seguridad, es decir, las 3 versiones, digamos, que PHP como fundación, como comunidad, sostiene, mantiene, más las 2 anteriores, por un tema de retrocompatibilidad, ¿vale? Que eso hay que mantenerlo. Entonces, eso nos da pie a mantener 5 años de código de software, ¿vale? Que es, en Internet, 5 años es muchísimo tiempo, pero bueno, es el tiempo suficiente para que las empresas de hosting y demás también se vayan adaptando. Sí que es verdad que hasta hace 4 años o así no hacían como una actualización de las versiones de PHP, cosa que ahora sí que hacen. Vale. Es decir, en los 6 primeros meses después de que salga una versión de PHP, normalmente todos los hostings ya tienen esa nueva versión. Y entonces es como que ahora es mucho más fácil que WordPress esté siempre más o menos actualizado. También te digo que estos días, haciendo revisiones de WP Vulnerability, que es el plugin y la API de seguridad y tal, que justo hace poco añadí las vulnerabilidades de PHP, aparte de las de WordPress, y por ejemplo, este fin de semana he añadido las de Apache y Nginx, porque al final WordPress a nivel de seguridad no es solo plugins, temas y el core. Claro, hay una capa que... Toda la infraestructura también afecta. Entonces, si tu hosting tiene algo inseguro, es posible que te entren ahí, que no sea un problema de WordPress, que muchas veces la gente dice, ay, es que me han hackeado, el WordPress es inseguro. No, es que a veces es que tu hosting es una mierda porque no está manteniendo las cosas. Y entonces, claro, últimamente se ve que las empresas de hosting están como mucho más concienciadas con el tema de la compatibilidad. También lo veo mucho en los Contributor Day de las WordCamps, de WordCamp Asia. Bueno, lo voy a ver en el de Asia, pero lo sé por conversaciones de otra gente, pero tanto de WordCamp Asia como Europe como Estados Unidos, que es donde normalmente van más las empresas de hosting. Ahí te hacen determinadas preguntas y al final todo el mundo tiene la misma problemática. O sea, la última WordCamp de Estados Unidos, aquello parecía una reunión de alcohólicos anónimos, ¿sabes? Estábamos todos sentados en un círculo en plan como llorando todas las mismas penas y decías, hostia, pero si todos tenéis el mismo problema, joder, desde el equipo de hosting os podemos dar soporte a esto. Y es una de las razones por las que hemos empezado a virar este año de documentación a mejorar las herramientas precisamente para ayudar mucho con el tema de compatibilidades. Esto no sé a qué venía la pregunta. Pues algo de hosting. Mira, pues aprovechemos para cambiar un poco el tema y como sé que la gente que pueda escuchar esto son muchos de ellos radicales de las WordCamps o amantes incondicionales de las WordCamps, yo sé que tú vas, ya has dicho a Asia, tú vas a casi todas. Me te voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿vas a todas? Y la segunda es, creo que recordar que el año pasado fuiste a una muy al norte,
puede ser. Sí. Si quieres contarme un poco sobre Sí. esa, que será seguramente muy diferente a las que Hostia, hemos vivido por aquí. Muchísimo. A ver, el tema de ir a todas las WordCamp, sí, lo he hecho varios años, sobre todo en el 18, fue como con Ana 18. Cirujano lo hicimos. Sí, luego en el 19 creo que me pasé una, no recuerdo muy bien qué, pero no pude ir a esa, entonces claro, ya no tengo el top, pero sí. Luego, claro, luego ya llegó el 20 y tal, y bueno, ya sabemos un poco cómo ha ido. Sí. Sí que es verdad que he intentado estos, sobre todo el año pasado y tal, intentar ir a la mayor cantidad posible, más que nada porque, claro, al final, aprovechando que soy el representante del equipo de hosting y que ahora hay mucha más gente dentro de la comunidad de España que está en equipos globales, pues claro, es aprovechar a encontrarte con gente con la que en realidad trabajas a nivel global. Entonces, claro, que te encuentres con Fran, con Paco, con David, con otra gente, pues claro, es muy guay, ¿vale? O, por ejemplo, con Juan Hernando y hablar de la WordCamp Europe, ese tipo de cosas que se hacen a nivel global, claro, hostia, aprovechemos que estamos todos por aquí cerca para hacerlo. Este año sí que me he planteado, ya dije que la WordCamp Madrid era como la última que iba a asistir un poco así local, porque este 24 me he propuesto, y por ahora lo voy a cumplir, que es ir a WordCamp Asia, no por desgracia, por temas de agenda. Voy a ir solo al Contributor Day, que suena un poco raro, pero es básicamente porque estoy en Japón. Entonces, claro, estaba en Japón y dije, bueno, un vuelo de 3 horas creo que es razonable. Y entonces me voy el día antes del Contributor, estoy durante el Contributor y esa misma tarde del Contributor me vuelvo a Japón. Entonces, pero bueno, era como que quería aprovechar el Contributor, que al final es lo que yo más disfruto y es donde me encuentro con la gente con la que normalmente cada semana hablo, pues claro, al final es el momento guay de intentar avanzar. Las charlas pues ya las veré en WordPress TV y tal y ya está, no tiene más. Entonces luego, por ejemplo, después de esa voy a ir, esto ya es más también por pasármelo bien en parte, voy a ir a WordCamp Chiclana, también porque bueno, ahí sí que voy a ir y es una de las que ya tengo todo un poco listo. Estos días, llevan un par de días mandando mensajes la gente de Alaurín porque van a hacer una WordCamp de inteligencia artificial o focalizada, digamos, vertical en inteligencia artificial y total, está como a 1 hora de aquí en coche. Entonces, seguramente, y como creo por lo que he leído que va a ser un día solo, pues es muy probable que me vaya por la mañana, pase todo el día y por la noche pues ya me vuelva. Entonces va a ser un poco la excepción. Es un poco, todavía no lo tengo decidido porque es justo el fin de semana antes de irme a WordCamp Europe. Toma ya. Entonces, claro, porque ahí sí que nos vamos 10 días, nos vamos, bueno, en este caso me voy con más gente, vamos 4 personas. Pero bueno, me llevo a Lucía, que trabaja conmigo en Robots. Y entonces nos vamos 10 días tal y estar, aparte un poco, pues ya que estás, aprovechas a hacer un poco de turismo y tal. Y ahí sí que vamos a aprovechar un poco toda la... Allí nos veremos también, en la allí de Europa. Y luego la siguiente que tengo en agenda es WordCamp Estados Unidos, que ya fui, este año he ido. Es una experiencia, ¿vale? Son tan diferentes, que por eso también quiero ver un poco cómo es WordCamp Asia, porque quiero ver, es muy diferente. WordCamp Europe, más o menos, llevo 2-3 años yendo y ya más o menos le pilla un poco el tranquillo, pero WordCamp US me ha sorprendido bastante. Y este año, por ejemplo, van a hacer 4 días de WordCamp. Sí, lo dijo, porque ¿no? van a hacer 2 días de Contributor Day y 2 días de charlas. Y eso me intriga un poco. El tema de 2 días de Contributor Day es muy interesante. Este año, por ejemplo, este año pasado estuve en el Community Summit y al final nos pasamos 5 días de WordCamp, que el tercer día estábamos muertos los que habíamos estado los 2 primeros días y la verdad es que es bastante curioso. Pero bueno, al final también, como últimamente, donde estoy más trabajando, donde colaboro más, donde contribuyo más y donde realmente puedo aprovechar mucho más el tiempo, es en global, pues también es la decisión de ir. Al final, por tema de pasta, sí que es verdad que es un poco más caro, pero es lo más caro al final es el viaje.
Entonces, por eso voy a intentar también llevarme a parte del equipo, porque al final el alojamiento, el coche, el no sé qué, es lo mismo. Entonces, no supone un coste súper extra. Lo más caro es el viaje, entonces ya que estamos, pues no va de ahí. Y os pasaréis 10 días en Turín, sufriendo mucho, entiendo. Estaré, sí, nos vamos, creo que las fechas son del 6 al 16, pero es que a Estados Unidos voy a hacer lo mismo. O sea, a Estados Unidos nos vamos, creo que la WordCamp es sobre el 18, 19 o así, y creo que un poco va a ser salir, porque claro, como hay que hacer escalas y cosas, no escalas sino que a lo mejor tengo que irme a Barcelona, entonces me paso un día allí en casa. Y entonces creo que la idea es salir más o menos el 9 o el 10 de septiembre y volver el 22. O sea que sí que es verdad que van a ser 10 días en Estados Unidos de por sí, pero con todos los viajes de ir, moverse y tal, es un poco más complicado, porque la costa este es más fácil que la costa oeste. Y sí, el año pasado también, una de las sorpresas, que esta ni me la esperaba, pero fue un poco de rebote, me fui a la WordCamp Finlandia, y entonces ahí sí que me fui con Jesús Yesares, que está viviendo, bueno, él es de Granada, como estoy ahora por aquí, y se lo comenté y tal, y nos hicimos un road trip estuvimos también unos 10 días, entonces lo hicimos un poco al revés. Yo normalmente, ahí porque como era el road trip, sí que era mejor hacerlo después, pero a mí normalmente me gusta irme antes, acomodarme un poco al sitio, conocerlo y tal, y ya un poco moverte, y luego que ya sea la WordCamp y al día siguiente de la WordCamp, no tampoco quedarme 2 o 3 días, tampoco salir del after party y salir corriendo como he visto a gente y he vivido. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue llegar, estuvimos un día o dos antes de la WordCamp, hicimos la WordCamp, ahora entraré con eso, y luego ya el mismo día de la WordCamp, cuando acababa, cogimos coche y nos hicimos 2.000 kilómetros en coche por media Finlandia, porque obviamente no llegamos ni arriba del todo. Hay una parte que es más complicada de ir en coche, sí. supongo. No, bueno, fuimos en septiembre, en realidad no nos encontramos. Algún día llovió, sí que es verdad que hacía mucho aire, un día, hostia, una ventolera, pero por ejemplo, tuvimos la grandísima suerte de ver 2 días seguidos auroras boreales. Anda, ¿vale? En plan, a ver, no súper claras, pero sobre todo con la cámara de fotos, que como hace lo de los colorines, tú ves cosas, manchas blancas, pero claro, con la cámara de fotos sí que se ven los colores y tal, y la verdad es que es bastante alucinante. Y la WordCamp Finlandia fue muy sorprendente en comparación con, claro, lo que yo más conozco, que era WordCamp Europe. Obviamente era una WordCamp local, entonces no la puedes comparar con una WordCamp Europe, pero sí que comparándola con cualquier WordCamp de España, no tenía nada que ver. O sea, la gente súper en silencio, súper respetuosa. Claro, estábamos allí, bueno, aparte de los españoles, bueno, juntamos 4, 5, 6 españoles y claro, aquello ya era la fiesta, pero sí que se notaba la gente, digamos, los internacionales, los que solemos ir a WordCamps globales o los que nos conocemos de la comunidad global, y entonces, claro, o sea, el follón éramos nosotros. O sea, estaba muy claro quiénes éramos los que estaban metiendo follón, gritos, no sé qué. Pero fue bastante interesante, sobre todo no sé, en cómo gestionaban los sponsors, en cómo eran las salas y las charlas, cómo se cumplían los tiempos. No sé, fue muy educativo en ese sentido de decir, hostia, esto sé que suena feo, pero en parte se nos ha ido un poco de las manos aquí en España en montar determinadas cosas con el, ostras, estos que han hecho esto, pues voy a hacer esto y otra cosa más. Entonces creo que tenemos que calmarnos un poco, también por temas de presupuesto, y sí es verdad que creo que además, aprovechando ahora que se pueden hacer WordCamps verticales, que es algo que yo intento, bueno, en Barcelona íbamos a hacer una justo el año de la pandemia, pero sí que eran cosas que yo, por ejemplo, había intentado hacer previamente, y ahora que se puede y que es fácil, pues es quizá el momento de verticalizar,
focalizar esfuerzos en una temática y entonces traer a gente, es decir, por ejemplo, esta que comentaba de Alaurín de inteligencia artificial, pues puedes traer a mucha gente de plugins, puedes traer a gente internacional, ¿no? Puedes plantearte hacer charlas en inglés, cosas que, porque no se ha hecho ninguna charla, ninguna WordCamp específica de inteligencia artificial. Sé que la gente de Granada está trabajando en una vertical también muy interesante, entonces claro, eso pues puedes traer a lo mejor más cosas de marketing o de contenidos por el tipo de evento que va a ser. No sé, es bastante interesante y bastante curioso para dónde van a ir. Yo sigo diciendo, independientemente de las WordCamps, que lo importante son las meetups, ahí es donde hay que hacer todos los esfuerzos, es lo más difícil, generar la comunidad en la base y que venga cada mes la gente a las charlas. Esto tú también lo sabéis vosotros, entre que las vais yendo y vais viendo y vais... es bastante importante. Tengo que reconocer en nuestro caso, bueno, tú lo sabes, nosotros hemos aparecido, bueno, en la comunidad como tal, puedes estar como satélite, que es lo que hemos hecho nosotros, pero aparecer, digamos, dar la cara, lo empezamos a hacer el año pasado y tengo que reconocer que es difícil a veces encontrar el momento para ir a la meetup que tienes cerca. Pero bueno, si puedes, inténtalo y vas viendo cuando cuando te interesa el tema y tal, evidentemente también te puede dar un plus. Y este año, de hecho, hemos hecho una charla en una meetup nosotros. Nos hemos estrenado, además, a 3 bandas. No sé si esto Sí, lo conozco sí. Porque yo estuve justo el mes anterior. Sí, es verdad, Estuve como 2 o 3 semanas antes, estuve en el mismo sitio yo dando una charla que además estaba sin voz y acabé diciendo ¡adiós! O sea, porque ya no podía más, sí. Pues lo que dices tú lo comparto porque al final sí que es verdad que, y además lo que decías tú, que quizás aquí somos muy dados a juntarnos y hacer un poco de fiesta, ¿no? Que las WordCamps están bien también y tienen su interés, ¿no? Pero una meetup que es un poco la base, que además te dará más pie, que es lo que a mí me ha pasado, a conocer las personas y hablar con ellas y tener una relación más cercana y aprender incluso más que en una WordCamp, que una WordCamp a veces es más la borrachera de hablar con gente, pero no hablas de WordPress solamente. A veces sí, pero bueno, hablas un poco de todo, vamos, hablas de la vida y de cómo te va y todo, ¿no? Sí. Pero en la meetup sí que yo creo, con mi humilde experiencia, porque aún no tengo tanto rodaje como tú en este tema, pero sí que parece que en las meetups se aprovecha un pelín más la charla y lo que sería la charla y la charla de después, es decir, la charla entre las personas que al final las meetups tienen una ventaja. En las WordCamps en España es que ya digo, tenemos como se hacen tantas y entonces sí que es verdad que te encuentras a mucha gente potente de la comunidad, pero las meetups tienen una... A ver, no nos engañemos que en general a las meetups se va por 2 razones. Una, porque te interesa el tema y entonces vas a esa y ya no vas a más, ¿vale? Pero en general también otra de las razones para ir a las meetups es que te dedicas a cosas de WordPress, en un nivel o en otro. Y entonces es muy interesante porque al final ahí sí que haces sinergias. Yo, por ejemplo, pues claro, antes cuando estaba en Barcelona colaboraba a nivel profesional, o sea, a nivel de trabajo, de complementar determinados trabajos, determinados proyectos, pues con gente de tu comunidad. Entonces, yo, por ejemplo, sigo trabajando mucho con la gente de Barcelona, porque al final soy de ahí y es donde me muevo. Pero, por ejemplo, esto me ha pasado con Granada. Es decir, a mí me pilló la pandemia aquí, al final me he quedado aquí y entonces la experiencia, el conocer, yo conocía a 1 o 2 personas de la comunidad de Granada y luego, pues, hostia, al final, pues eso va creciendo, acabas siendo colega de la gente de aquí. He estado, por ejemplo, el año pasado estuve medio año liderando yo la meetup de Granada, luego ya en septiembre han cogido el relevo otras personas. Entonces, está bien porque también conocimiento que
un poco la sangre nueva, que no tiene por qué ser nueva, es nueva en el sitio, digamos. Vale. Pero claro, yo, por ejemplo, muchas cosas que había puesto en práctica en Barcelona, que aquí, por ejemplo, en Granada no se hacían, me sirvieron para ver lo guay que se hacía y mantenerlo, y para ver cosas que no se hacían y hacerlas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no se suele hacer mucho y no entiendo mucho por qué, es aprovechar los boletines de Meetup, de meetup.com, que es donde estamos ahora todos ahí. Entonces, por ejemplo, en Granada mandábamos con memes, era muy informal, extremadamente informal. Pero bueno, ya he de reconocer que para escribir un texto de 4 párrafos me tiraban media hora, o sea que estaba todo muy pensado. Por ejemplo, intentaba siempre ir en modo neutro, o sea, intentar cuidar mucho el lenguaje, pero sí era cada vez que explicaba algo con un párrafo, pues por ejemplo ponía un meme que tuviera cierta relevancia. Entonces, claro, ya aunque solo fuera la gente los que veía que llegaba un mail, aunque solo fuera, al principio no, pero luego ya era la gracia de a ver el gilipollas este que ha puesto. Claro, y entonces la gente se lo leía simplemente. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Pues que al final, si tú ya ves que la gente se lo lee y lo explicas de una forma muy guay, pues quieras o no, haces que la gente venga. Y efectivamente, pasamos en noviembre del 22, llegamos a tener una meetup de 4 o 5 personas. Y en mayo, abril, mayo, que fueron las últimas, pues en junio ya con la WordCamp Europe ya no hicimos, nos llegamos a juntar 40 o 50. Entonces, claro, ese crecimiento pues no es gratis, no se ha hecho solo, ha habido mucho curro, también implica mucho tiempo, mucha dedicación. Por eso yo dije, voy a estar medio año, porque creo que voy a tener tiempo. Digo, porque luego ya sabía que luego me iba a meter en movidas, como luego pasó. Y entonces, ese tipo de poder contribuir durante un tiempo haciendo una cosa concreta, pues bueno, pues está ahí. Yo he dejado mi marca. Cuando voy a las meetups, pues a veces alguien me dice, hostia, he echado en falta tus boletines, ¿sabes? Y dices, bueno, pues ya mandaré. De tanto en tanto mando alguno, que como tengo permisos, o alguien que me dice, oye, no puedo mandar hazlo tú. Y entonces, ¿sabes? Que dices, bueno, venga, lo voy a hacer. Y entonces, claro, ya es como la gracia de, uy, que lo manda Javier. Entonces, está guay. Pero bueno, es bastante curioso. Pues mira, si quieres, para cerrar con esta idea de los memes, te hago una última pregunta. Venga. Con esto cerramos. Que simplemente pues cuéntanos la última experiencia que has tenido con la comunidad o en tu caso quizás, porque como estás todo puñetero día con esto, ¿en qué estás metido ahora? O danos algún spoiler, es decir, danos un poco de lo que estás moviéndote ahora de WordPress. ¿En qué estás? A ver, estoy focalizado en 2 cosas, principalmente, porque es que no tengo mucho tiempo ahora. O sea, el problema no es que no tenga tiempo, es que estoy intentando reducir mi contribución, ¿vale? Para concentrarla en un par de proyectos, al menos a corto plazo, ¿eh? Yo creo que esto en abril, mayo cambiará. Entonces, ahora a corto, o sea, a nivel general, estoy en varios proyectos. Uno de los más conocidos, que está un poco paradito, supongo que en WordCamp Asia y en Europe la retomaremos, es el proyecto de internacionalización de la documentación, ¿vale? Que básicamente la idea es traducir toda la documentación de WordPress a todos los idiomas posibles. Y hay una serie de temas técnicos y de idea y de protocolo que he estado ayudando. Esto ha quedado un poco aparcado porque mucha gente de ese proyecto, yo creo que también estuvimos 8 o 9 meses currando a full solo con eso, y yo creo que necesitábamos desconectar 3 o 6 meses del proyecto. Tampoco podíamos avanzar más, porque ahí implica mucha gente y la gente está metida en muchos proyectos. Luego, yo personalmente ahora estoy a nivel del equipo de hosting. Dentro de un mes y medio, es el CloudFest, la hackathon del CloudFest, y me pidieron liderar uno de los proyectos, de los 8, creo que son 8 proyectos. Y entonces les dije, pues mira, en el equipo de hosting tenemos
herramientas para empresas de hosting. El CloudFest es un evento para empresas de hosting, pues qué mejor que llevar a un evento de hosting herramientas para que las empresas de hosting puedan probar, puedan ir testando todas las nuevas actualizaciones que van a venir en el futuro WordPress. Entonces, por ejemplo, ahora mismo se está probando todo lo que va a venir, todos los commits que van a venir en WordPress 6.5. Entonces, claro, las que esta herramienta pueda probar en un montón de empresas de hosting, que luego son las que más o menos la mayor parte de la gente que usa WordPress utiliza, pues claro, da cierta fiabilidad de que si hay algún tipo de error, pues claro, alguien se dé cuenta de que algo pase. Como anécdota, la semana pasada casi me cargo WordPress. ¿WordPress? Sí, o sea, el otro día, o sea, en realidad lo rompí. Lo que pasa es que, claro, como hay gente, esto es lo bueno, lo bonito y lo tremendo de la comunidad, que es que alguien toca algo en un sitio y se rompe en donde menos te lo esperas. Pero claro, yo sabía que la herramienta esta de hosting se usa en determinadas cosas, pero no sabía que el equipo de Core la estaba usando en una cosa muy concreta. Y entonces hicimos un cambio que que luego se ha quedado, es decir, hemos corregido hemos parcheado eso. También he de decir que, a ver, la culpa lo he roto yo porque soy el que tiene el botón de darle a probar, pero el código que conste que no era mío. ¿Vale? O sea, pero sí que es verdad que a lo mejor tenía, como no fue mi código, yo el mío lo probé porque tenía mucho miedo en actualizar la herramienta y lo he estado probando durante 2 meses. Y este código, como venía de un tío de mucha fiabilidad, dije, bueno, voy a probarlo y ya está, no pasará nada. Hostia, la que se lió. Pero sí, gente de Core, pues claro, el Slack de golpe, ping, 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 ping. ¿Qué es lo que está pasando? Y sí, básicamente me cargué el proceso de validación de nuevas versiones de WordPress, pero bueno, fue un drama de media hora, no supuso nada, no, o sea, simplemente fue que los desarrolladores era como que no podían seguir desarrollando y haciendo commits. Pero bueno, fue bastante curioso y es justo esta herramienta que claro, ahora tengo más perspectiva de dónde se está usando, que no es solo ahí. Entonces, claro, voy ahora con muchísimo más respeto. Bien. Entonces, esto es un poco el proyecto del CloudFest. Y luego, a nivel más personal, justo hace un rato antes de empezar a grabar, que me has preguntado, ¿estás liado? Digo, hombre, estoy haciendo una cosa que es que esto sí que es exclusiva, bien. exclusivísima. Porque me he enterado hace 1 hora, o sea, justo, ya digo, media hora antes de empezar a grabar. Y es que el WordPress Podcast, que es un poco el informativo que preparo cada semana, que lo llevo preparando desde hace, bueno, pues mira, ahora creo que esta semana va a ser el programa 198, 199 semanas seguidas. No ha habido vacaciones, no ha habido navidades, no ha habido nada. Normalmente yo lo preparaba en español hace 2 o 3 meses ya. Yo creo que empecé a hacer la versión en inglés un poco también por mí, sí, como un poco reto, porque está muy bien, o sea, si te metes en una conversación, pues es relativamente fácil, pero claro, por ejemplo, preparar un podcast no es trivial. Hay mucha información, tienes que usar las palabras correctas y entonces también para mí era un reto a nivel personal de, por ejemplo, pues empezar a leer más en inglés y, bueno, intentar perfeccionar un poco eso. Y con la tontería del inglés, hablando con más gente, Josep decidió hacerlo en catalán. Al cabo de 1 o 2 semanas, Patricia me dijo, pues yo lo voy a hacer en francés. Y hoy me han dicho que, supongo, no sé si dará tiempo, pero si puede ser la semana que viene, si no, dentro de un par de semanas, empezaremos la versión en alemán. Toma. Entonces estará guay. Además, claro, ya van a ser, pues, ya, claro, estamos un equipo. Incluso, por ejemplo, Patricia ya me ha dicho que el próximo programa no lo va a grabar ella, que lo va a grabar otra persona. Yo, por ejemplo, quiero que la versión en español, pues, la grabe
también algún episodio, no todos, pero que los grabe alguno, pues Lucía, que es la compañera de trabajo que está conmigo. Entonces, por ejemplo, la versión en inglés, pues también voy a intentar buscar a alguien que me eche una mano. Pero bueno, está bien, es un podcast Creative Commons, por lo tanto, pues cualquiera se puede hacer su versión. Claro, la gracia es al final que yo un poco proveo un poco de toda la infraestructura, digamos, todo el guión, tanto en español como en inglés lo proveo yo, entonces, claro, es muy fácil hacer las obras derivadas. Pero está guay, sobre todo está guay porque te ayuda un poco a estar siempre al día de la comunidad. Entonces, claro, en general estoy bastante al día de lo que viene porque en parte, pues claro, te obliga, la información te obliga a estar al día, a investigar y no veas, preparar 8 minutitos de podcast son 2 horas. Tiempo. Ostras, 2 horas. Mínimo 2 horas. Mínimo 2 horas. O sea que pues sí, bueno, desde aquí te agradezco en nombre de muchas personas que tomes el tiempo para resumir con tan poco tiempo, tan pocos minutos lo que sucede en WordPress, y además tú que vives dentro de WordPress es de una información fiable. Y nada, sí que lo dejamos aquí. Gracias por el tiempo que has estado conmigo charlando. Yo, pues si no lo sabes, porque no sé si lo he dicho, pero bueno, este podcast lo llamo La Taza de WordPress. Entonces, ya para terminar, sí o sí, solo te pido que me digas el nombre. Te quería preguntar, ¿con quién te gustaría tomarte una taza de WordPress? Ay, pues es que con mucha gente, porque hace mucho que no veo a determinada gente. Mira, me molaría, mira, una persona de Barcelona que hace mucho que no veo, que es Juanca Díaz. Lo vi el año pasado en enero, o sea, hace un año que no lo veo, creo. Y mira, tengo ganas, sí, me molaría otra vez. Ya digo, por decir a alguien, pues mira, una lista interminable. Con él voy a estar en contacto justamente para que se venga aquí a charlar conmigo, así que a ver si consigo también que se la tome conmigo. Y nada, si tú quieres, ya que estamos, que te veo que te gusta hablar. Sí, yo esto ya te lo he dicho antes, digo, párame cuando quieras. No, además, te conozco en un ámbito profesional y también es así, es decir, no solamente charlando de la vida, sino también en proyectos en los que hemos trabajado juntos. Nada, te quería decir, si quieres mandar un mensaje de despedida y ya lo dejamos aquí. Te dejo a ti despedirte. Pues, bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme y nada, gracias a los oyentes por escuchar y sobre todo, id a las meetups, dedicad 5 minutitos a traducir algo. Dentro de la Comunidad de España estamos haciendo mucha documentación, veníos a contribuir en la documentación. Tenemos muchas cositas en las que podéis ayudar, aunque penséis que no sabéis nada de WordPress o que, yo es que no tal. Siempre se puede contribuir, así que aquí bienvenidos sois. Pues muy bien. Muchas gracias, Javi. A ti.